en Estados Unidos. Él nos trae la cuantificación de cianuro en muestras de aguas con nanopartículas de oro mediante la dispersión Rayleigh de resonancia. Por favor, doctor. Bienvenido. Este es el... ¿Tiene proyector? Ok, gracias. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Me voy a subir un poquito esto? Ah, ya. Bueno, buenos días. Me toca cambiar un poco la temática de las exposiciones en forma un poco violenta, porque ahora vamos a hablar sobre química. Y lo que les voy a presentar es un proyecto de investigación que hemos venido realizando en el área de sensores químicos, que se ha realizado en la Universidad Católica con una colaboración también de colegas de la Universidad de Zaragoza. Bueno, entonces, el sensor químico que les voy a describir es un sensor que nos permite detectar y cuantificar cianuro, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos preguntarnos es ¿por qué nos interesa la detección de esta sustancia, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han escuchado sobre el cianuro y sus peligros para la salud, ¿no? Y en efecto, el cianuro es una sustancia bastante tóxica. A pesar de eso, el cianuro tiene muchos usos en la industria, algunos de los cuales listo aquí, pero sobre todo en los países mineros el cianuro es extensamente utilizado en la extracción de metales preciosos, ¿no? Entonces el cianuro se usa para extraer oro y plata de los minerales, ¿no? Y por lo tanto es un químico de uso común, ¿no? Entonces de ahí viene la importancia de disponer de metodología que permita cuantificar esta sustancia, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, que es un país minero, existe el factor de riesgo del empleo de este mineral en circunstancias de la minería ilegal e informal, ¿no? Cuando esta sustancia, como cualquier químico, ¿no?, se emplea con las medidas de seguridad apropiadas, el riesgo es bastante controlado y no hay, digamos, peligros mayúsculos que esperar, ¿no? Como de hecho el cianuro se usa en las empresas mineras formales también, sin que sea un riesgo muy alto, ¿no? Sin embargo, como es obvio, si se trata de minería informal e ilegal, entonces las medidas de seguridad van a ser bastante más limitadas, ¿no? Y entonces estamos ante un riesgo potencial de contaminar el medio ambiente, ¿no? El cianuro, en este proceso de extracción de minerales, eventualmente se puede, o si se hace mal, digamos, se vierte a los ríos y se contamina la flora, la fauna y se pone en riesgo a las poblaciones que se encuentran en los alrededores y que usan esas aguas para diversos fines, ¿no?, como agricultura o ganadería, e incluso para consumo, ¿no? Entonces, este no es un problema que se limita a regiones remotas de nuestro país. De hecho, hace unos años en las noticias leí que campamentos informales mineros se encontraban muy cerca de Lima, ¿no?, en las zonas altas de Chosica, y que usaban irresponsablemente esta sustancia, ¿no? Y de hecho, eso si ocurriese un accidente, contaminaría el río Rímac y perjudicaría a toda la ciudad que utiliza las aguas de este río, ¿no? Entonces, eso en parte me motivó a empezar a indagar un poco sobre métodos que permitan cuantificar estas sustancias, ¿no?, de manera sencilla y, digamos, con bajo costo, sin necesidad de equipos muy sofisticados. Entonces, esa fue la motivación del proyecto. Entonces, bueno, los químicos tienen un arsenal de técnicas para detectar diversas sustancias, ¿no? Y el cianuro no es una excepción. Entonces, los químicos pueden disponer de una serie de técnicas que listo aquí, de las cuales no voy a hablar, por supuesto, y que tienen
una serie de fortalezas y también algunas debilidades, ¿no? En particular, algunas de estas técnicas no son suficientemente sensibles para la cuantificación de esta sustancia, por ejemplo. Otras requieren equipos sofisticados y costosos, por ejemplo, la espectrometría de masas, la cromatografía líquida, son equipos que cuestan cientos de miles de dólares y que requieren instalaciones sofisticadas, ¿no? Entonces, de lo que se trata, de lo que trató este proyecto es de desarrollar métodos analíticos alternativos a estas técnicas tradicionales, ¿no? Y en particular lo que me interesa a mí es el empleo de lo que se llama nanosensores, ¿no? Que no es otra cosa que sensores químicos que están basados en nanomateriales, ¿no? Entonces, como sé que la audiencia es diversa, voy a describir brevemente de qué se trata, ¿no? en paso a paso. Entonces, decía que se trata de un sensor químico basado en nanomateriales, entonces comencemos definiendo a qué le llamamos nanomaterial. Un nanomaterial es un material o unas partículas cuyas dimensiones se encuentran en el orden de los nanómetros, ¿no? Específicamente en la región de los 1 hasta 100 nanómetros, ¿no? Para que tengan una idea de qué tamaños estamos hablando, estas dimensiones corresponden a los tamaños de virus, ¿no? De macromoléculas como proteínas, y son más pequeñas pues, que células, bacterias, por ejemplo, ¿no? Pero son más grandes que moléculas pequeñas, como por ejemplo una molécula de azúcar, ¿no? Entonces, esos son lo que llamamos materiales, nanomateriales, ¿no? Entre los nanomateriales hay una diversidad de formas y composiciones, algunas de las cuales muestro aquí. Entonces pueden ver que hay nanomateriales que son nanoesferas o pseudoesferas, porque obviamente no son esferas perfectas. Hay nanovarillas, hay nanocáscaras, nanocajas y una serie de otros que no menciono aquí, ¿no? De lo que va a tratar la exposición es del empleo de las nanoesferas para el diseño y la utilización de un sensor químico para la detección de cianuro, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que son nanomateriales, que vamos a usar nanoesferas. Y entonces ahora quería mencionar un poco sobre cuál es la diferencia entre un material macroscópico y un nanomaterial, ¿no? Entonces, y creo que eso es importante para entender cómo los nanomateriales se pueden aprovechar para el empleo o el diseño de sensores químicos, ¿no? Entonces aquí en esta figura ven un trozo de oro, un trozo macroscópico de oro, ¿no? Que tiene el aspecto que ustedes conocen, y en esta fotografía ven una serie de muestras que contienen nanopartículas de oro, ¿no? Entonces, en todos los casos se trata del mismo elemento, ¿no? Este es oro y lo que está aquí también es oro. Pero como ven, estas muestras tienen propiedades y aspectos muy diferentes, ¿no? Este es un trozo macroscópico y aquí lo que compone estas diferentes muestras son nanopartículas suspendidas en un líquido, ¿no? Nanopartículas, digamos, flotando en agua, ¿no? Y la diferencia entre estas muestras, a pesar de que todas son nanopartículas de oro, es el tamaño de esas partículas, ¿no? Están cambiando aquí de partículas muy pequeñas, como del orden de los 20 nanómetros, hasta partículas de unos cientos de nanómetros, ¿no? Y lo que se observa, obviamente, es que el tamaño de estas nanopartículas está afectando notoriamente el color de esas muestras, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar aquí, subrayar aquí, es que las propiedades físicas, ¿no? De los nanomateriales dependen mucho del tamaño del nanomaterial, de su forma y de su entorno químico, ¿no? Y como podemos empezar a imaginar, esta dependencia de las propiedades de las nanopartículas del entorno químico en que se encuentran es lo que nos va a permitir aprovecharlas para diseñar sensores, ¿no? Como vamos a ver durante esta charla. Entonces, para terminar con la introducción, vamos a definir un poco a qué le llamamos un sensor químico.
Entonces, un sensor químico es un dispositivo que nos permite detectar y cuantificar, o sea, detectar y determinar cuánto de esa sustancia hay en una muestra, ¿no? Eso es lo que es un sensor químico. En el funcionamiento de un sensor químico podemos distinguir al menos dos etapas, ¿no?, que se están ilustrando aquí. Hay una etapa que se llama de reconocimiento, en la que el nanomaterial de algún modo tiene que ser preparado para que reconozca el analito. Analito es simplemente la palabra que usan los químicos para referirse a eso que queremos detectar, ¿no? En este caso, el analito sería el cianuro. Entonces, como ven aquí, el nanomaterial, en este caso es una nanopartícula de oro, tiene que ser preparado de modo tal que reconozca ese analito, ¿no? Entonces, en esta ilustración ven estos fragmentos que, bueno, representan, digamos, moléculas que están adheridas a la nanopartícula. Son tales que cuando el analito está presente, el analito se une a ese elemento reconocedor, ¿no? Entonces, de esa manera, la nanopartícula reconoce eso que queremos detectar, ¿no? Esa es lo que correspondería a la etapa de reconocimiento, ¿no? Y la etapa siguiente correspondería a lo que se llama una etapa de transducción, en la cual el reconocimiento del analito se transforma o origina, provoca un cambio en la propiedad física del nanomaterial, ¿no?, como vamos a ver a continuación más específicamente, ¿no? Entonces hay un reconocimiento y luego hay una transducción, que significa que una propiedad física de este nanomaterial va a cambiar, ¿no? Entonces, este tipo de sensores se ha utilizado ya extensamente para la detección y cuantificación de una serie de sustancias, ¿no? Por ejemplo, iones metálicos, iones tóxicos, como por ejemplo el mercurio, el plomo, moléculas pequeñas, metabolitos, macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos e incluso células, ¿no? De lo que obviamente voy a hablar es de un sensor que nos va a permitir detectar un anión tóxico, que es el que mencioné al inicio de la charla, que es el cianuro, ¿no? Ok, entonces este es, digamos, el fundamento del sensor que les voy a describir hoy, ¿no? Es el sensor de cianuro que les mencionaba y que consiste en nanopartículas de oro, que son estos círculos rojos, que se han preparado de modo tal que están recubiertas por una molécula que les provee de estabilidad, o sea que las hace estables en un líquido, ¿no? Esa molécula se llama polisorbato y se abrevia aquí como PS40, ¿no? Entonces, esas nanopartículas estabilizadas con polisorbato son lo que constituirían nuestro sensor químico, ¿no? Entonces, ¿cómo este sensor químico va a reconocer eso que queremos detectar, que es el cianuro? Es utilizando justamente la misma propiedad que aprovechan los mineros cuando extraen oro, ¿no? Entonces, los mineros mezclan los minerales con el cianuro con el fin de disolver el oro, ¿no? Y de esa manera, bueno, aprovechar el oro del mineral, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos aprovechando es también esa reacción del cianuro con el oro, que ilustro aquí, ¿no? El oro se llama la cianuración del oro, en la cual el oro se disuelve al reaccionar con cianuro, ¿no? Entonces, al reaccionar el cianuro con el oro, digamos que carcome la superficie de estas nanopartículas y, en consecuencia, las moléculas que estaban adheridas a la superficie de las nanopartículas se desorben, o sea, se remueven de la superficie de la nanopartícula, ¿no? Como ven aquí. Entonces, estas moléculas estabilizantes han sido removidas de las nanopartículas, ¿no? Y como les decía al comienzo, esas moléculas tenían como fin darle estabilidad a las nanopartículas, ¿no? Como se han perdido, las nanopartículas son ahora inestables y por consiguiente se aglomeran, ¿no? Entonces, estas nanopartículas que inicialmente en ausencia de cianuro estaban aisladas, terminan aglomeradas
cuando hay cianuro presente, ¿no? Y como les decía en las primeras diapositivas, las propiedades físicas de estos nanomateriales dependen profundamente del entorno del nanomaterial. Entonces, nanopartículas aisladas tienen diferentes propiedades físicas que nanopartículas aglomeradas, ¿no? Y es precisamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esto corresponde a nanopartículas aisladas, ¿no? O sea, el sensor en ausencia de cianuro. Y estos, a medida que vamos hacia la derecha, estamos viendo cómo cambian las propiedades del sensor al aumentar la concentración de cianuro, ¿no? Entonces aquí no hay cianuro, aquí hay mucho cianuro, ¿no? Y como ven, el cambio en la propiedad óptica del sensor es evidente, ¿no? Ha habido un cambio de color que se puede ver a simple vista. Entonces, ese es el fundamento del sensor. Y lo que les voy a describir a continuación es brevemente cómo son las etapas para implementar esta clase de sensor en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, el comienzo es que necesitamos las nanopartículas, ¿no? Entonces, las nanopartículas, bueno, se pueden comprar, pero son bastante caras cuando uno las compra, entonces es mejor hacerlas uno mismo. Y no es demasiado difícil hacer estas nanopartículas, es básicamente una reacción directa entre una sal del oro, o sea, un oro oxidado, digamos, un oro con carga más en solución, y un reactivo que va a permitir reducir al oro, o sea, convertir ese oro disuelto en oro metálico, ¿no? Entonces, esa reacción lo único que hace es formar átomos de oro metálico que se van conglomerando y formando nanopartículas, ¿no? Entonces, esto es lo que se ilustra en esta reacción. Entonces, uno tiene un conjunto de nanopartículas dispersadas, ¿no? en un líquido que en este caso es agua. Y bueno, uno de los objetivos de esta investigación era evaluar cuál es el efecto de emplear diferentes tamaños de nanopartículas para el sensor en cuestión, ¿no? Entonces, eso involucraba preparar nanopartículas de diferentes tamaños, ¿no? Para eso empleamos un esquema de síntesis que se denomina de nucleación y crecimiento. O sea, primero preparamos estas nanopartículas pequeñas y luego las hacemos crecer poco a poco en lo que se llaman generaciones, ¿no? Entonces, la primera generación son pequeñitas, la siguiente generación son más grandes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con este procedimiento se puede preparar nanopartículas de diversos tamaños. Entonces, una vez que uno las prepara, tiene que caracterizarlas, ¿no? O sea, verificar que lo que ha preparado uno es lo que espera, ¿no? Entonces, la manera de caracterizar nanomateriales de forma más directa es haciendo una fotografía, ¿no? Una fotografía de microscopía electrónica de transmisión, ¿no? Obviamente no es un microscopio óptico, o sea, no es un microscopio que funciona con luz, porque la luz no nos permite ver materiales tan pequeñitos, sino que tenemos que usar un haz de electrones para poder visualizarlos, ¿no? Entonces, es un microscopio electrónico el que nos permite tomarle estas fotos a los nanomateriales y, como ven, se han obtenido nanopartículas de tamaños variados, ¿no? Desde 14 hasta 80 nanómetros, ¿no? Hay otras formas de caracterizar parcialmente nanopartículas, que es con espectroscopía óptica, que es lo que muestro aquí, en donde el pico de absorción de la muestra va desplazándose hacia longitudes de onda mayores, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí en fotos directamente se puede ver también indirectamente en esta clase de espectros en los que el pico se va desplazando hacia la derecha, ¿no? Eso indica que las nanopartículas han aumentado de tamaño. ¿Puedes pasar? Creo que se ha desconectado. Entonces, una vez que tenemos las nanopartículas, como les decía, hay que prepararlas de modo tal que nos permitan detectar esa sustancia que queremos encontrar, ¿no? Entonces, como les adelanté inicialmente, estas nanopartículas que hemos preparado tienen que ser cubiertas por esa molécula que les va a dar estabilidad, ¿no? Que es esta molécula PS40, ¿no? Entonces, esta es una reacción bastante simple, solamente se combina las nanopartículas con la molécula que es un detergente común, y el detergente común, por atracciones electrostáticas, se une
a las nanopartículas, ¿no? Y forma estas nanopartículas que se llaman funcionalizadas, o sea, nanopartículas que se han preparado para un fin específico, ¿no? Que en este caso es el de detectar el cianuro. Entonces, estas nanopartículas, como les decía, son estables gracias a este estabilizante. Y el ensayo analítico, o sea, el ensayo de detección consiste en introducir las nanopartículas que vienen a ser nuestro sensor químico en una solución salina. Entonces, cuando no hay cianuro, estas nanopartículas funcionalizadas son estables y se mantienen, digamos, aisladas, ¿no? Con sus propiedades físicas intactas. Pero cuando hay cianuro, ocurre la reacción que les mencioné al comienzo, que es básicamente la disolución del oro, ¿no? Entonces, eso origina que se pierdan las moléculas estabilizantes y que por consiguiente las nanopartículas se aglomeran. Y ese cambio en el entorno de las nanopartículas, ¿no? De aisladas a aglomeradas, es lo que cambia sus propiedades físicas, ¿no? Y es lo que nos daría la señal que vamos a registrar, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a ver la manera en que hemos registrado estos cambios, porque obviamente uno no puede ver las nanopartículas aglomeradas directamente en tiempo real, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces, tenemos que indirectamente inferir cuánto se han agregado las nanopartículas. Y para eso es que usamos métodos ópticos.